Puedes grabar. Ya. Ok. Bueno, vamos a partir presentándonos para quizás algunas personas por ahí que no nos conocen. Presentarte a ti, Claudia, que tan generosamente ofreciste hacer esta charla. Ya han sido varias veces que nos has hecho este lindo regalo de eh, traducir un podcast y compartirlo a la comunidad. ¿Mm? Así que muy bienvenida. Feliz, ¿Mm? feliz, muchas gracias. Y muchas gracias, Clau. Se aprecia mucho porque Sí, con Y Maite no podremos sin la ayuda de ustedes a realizar eso. créeme que se aprende muchísimo, muchísimo haciendo esto. O sea, es de ida y vuelta. Así que feliz. así Aprendemos. es. Sí, sí. Agradecemos. Bueno, para quienes no me conocen por ahí, yo soy Maite, que junto a Elisa estamos acá coordinando, ¿no?, la comunidad chilena y que todo este año hemos estado colaborando también con las comunidades de Argentina y de Perú, haciendo estos encuentros compartidos. Así que ha sido muy, muy enriquecedor como tener exponentes de todas las comunidades tomando distintos temas. Así que súper, súper bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos, bienvenidas. Ujú. Súper. ¿Les Bonito. comparto el PowerPoint? ¿Te quieres presentar, Clau? Porque no sé si todos Ujú. te conocen. Ujú. A ver si ustedes me dicen content only share. Sí, A ver, sí. YouTube. Ustedes me dicen si se ve. Se Ujú. ve. ¿Se ve? Se ve. Si lo puedes dejar en modo presentación. Eh, ¿No está en modo presentación? Ahí Ahora sí. sí, 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 Ah, ahora sí. ya, llega, se demora un poquito. Súper bien. Bueno, los dejamos oficialmente con Claudia Lobos, ¿no?, terapeuta de acá de la Comunidad de Chile, que nos va a presentar esta excelente podcast, ¿no?, que ya nos va a contar Claudia. Así que de nuevo, muchas, muchas gracias. Sí, el Ustedes. micrófono es todo tuyo. Al final, para los que Claudia va a presentar, así que por favor, si tienen alguna pregunta, guárdenla hasta el final y en el final vamos a tener un espacio donde se responden las preguntas, hacemos comentarios, reflexiones. Así que eso. Y si hay algo muy urgente que preguntar, lo pueden hacer en el chat, donde vamos a estar, especialmente Eli va a estar ahí bien, bien atenta al chat. ¿Ok? Súper. Ok. Adelante, Clau. Ok, bueno, yo acá no los veo, así que no las veo, no los veo, estoy solo con el PowerPoint, pero cualquier cosa me avisan. Este es el podcast de Heart, creo que Heart, el nombre, no sé si me recuerdan el nombre del general. We Heart We Heart Therapy. Therapy, We Heart Therapy, ese. Y este es el episodio 68 que se llama Having Relentless Empathy for Challenging Clients in EFT, o sea, empatía implacable con clientes difíciles en TFE. Y la anfitriona de este podcast, como saben, varias de ustedes, es Anabel Bugatti, y está conversando con dos entrenadores y supervisores, que son Jeff, no tengo idea cómo se pronuncia, Makers y Leven Micro, no sé. Son especialistas en trabajo con parejas que sufren violencia. Entonces, justamente tiene que ver con cómo se aplica esta empatía implacable y con pacientes en los que hay, ¿no es cierto?, violencia y que cuesta muchísimo poder empatizar, muchas veces especialmente con el que la ejerce, ¿no? Y cómo logramos sostener la humanidad cuando la conducta de los consultantes, pacientes nos desafía. Y es muy interesante porque va a hablar de la empatía con los pacientes, pero también la autoempatía, ¿ya? Como paso previo, de hecho. Entonces, ¿qué es la empatía implacable? Nosotros solemos hablar de la empatía en general como la empatía espontánea, esta capacidad como de resonar con el otro en el momento, pero acá se habla más bien de una habilidad que se entrena, ¿ya? Es una habilidad relacional, que es como un músculo emocional, porque supone que podemos intencionar sostener esta empatía
cuando el cliente se activa o se vuelve reactivo, ¿no es cierto? Y también nos pasa a nosotros como terapeutas que tendemos a bloquearnos frente a esas reacciones. Y entonces no es solo un sentimiento, habla que es como de una intención que es muy encarnada, o sea, que finalmente tiene que ver con que resonamos, ¿no? Que podemos resonar, pero recurriendo a la memoria vincular propia, ¿no? Por ejemplo, con la herida de humillación, con la herida de injusticia, con distintas heridas, para poder realmente sentir con el otro. Entonces, y muchas veces nos va a pasar que la empatía, que vamos a perder la empatía, ¿no? Porque nos va a activar y nos va a poner en un lugar muy reactivo los consultantes. Y ahí vamos a requerir supervisión y hacer un trabajo mucho más extenso, pero también hay otra vía que es el poder transparentar lo que nos está pasando en ese momento. Se parece un poco a la aceptación incondicional o positiva de Rogers, pero esta es más encarnada porque tiene que ver con nosotros poder sentir también en el cuerpo y recurrir a vivencias emocionales propias. Entonces la idea es poder volver, ¿no? No es como, no es, no es solo un sentir, sino con una intención constante de ejercitar este músculo, de volver a recuperar la empatía cuando la perdemos, ¿ya? Entonces nos invita como a mirar debajo de las hojas, en esta metáfora de que las hojas son como la conducta, el tronco es la emoción y las raíces el apego. Entonces, más allá de la conducta, ¿qué hay debajo en esa emoción primaria del consultante y también la nuestra? Eh, Muchas veces los pacientes, los consultantes, tienen conductas súper difíciles porque tienen modos de protección muy rígidos, dicen acá. Yo ya no sé quién dijo qué, porque hablan los tres y se interrumpen, entonces estoy hablando en general lo que se dice. Eh, y entonces, este mecanismo de autoprotección nos obliga como terapeutas a poder mirar más allá de la conducta, ¿ya? Eh, Eso, vamos a la... Ellos hablan de la ventana de empatía del terapeuta. O sea, así como se habla de la ventana de tolerancia emocional, que ese es un concepto que hemos visto, ¿no es cierto?, hemos escuchado varias veces en la formación, ellos definen que existe una ventana de empatía del terapeuta. O sea, estamos entrando y saliendo de la empatía todo el tiempo. ¿No? No vamos a estar siempre siendo empáticos, vamos a perder la empatía y está bien, ¿no? Lo importante es darnos cuenta cuando dejamos de ser empáticos, cuando nos salimos de esa ventana, ¿no? Que en el fondo es lo que podemos tolerar como empatía, o sea, cuánta desregulación del otro podemos tolerar sin que nosotros perdamos la empatía. Eh, entonces, el objetivo acá no es ser empáticos todo el tiempo, ¿no es cierto? Sino notar cuándo, en qué momentos el consultante o la pareja, en este caso, nos va a sacar y nos va a poner reactivos y defensivos y se van a activar también nuestras propias defensas. Eh, También hay una distinción entre la empatía y la simpatía. La simpatía es mucho más cognitiva, no describe, explica, pero no ayuda a transformar ni a conectar, ¿no? Entonces, es mucho más profunda la empatía. Y como decía, es un acto encarnado que se siente en el propio cuerpo, o sea que podemos resonar con nuestro propio cuerpo, con el sentir del consultante, y de esta manera el paciente, el consultante puede sentir que no está solo, ¿no? Que estamos con él, que estamos sintiendo con. Y esta experiencia, cuando el paciente se da cuenta, ¿no?, que estamos resonando, sintiendo con, eso es lo que le permite organizar su conducta de apego. Es una experiencia correctiva, emocionalmente correctiva, porque probablemente por primera vez está sintiendo que alguien está logrando verlo y empatizar con él o con ella. Probablemente vienen de historias donde han sido como sumamente castigadas, ¿no? La vulnerabilidad, donde no han podido conectarse con la vulnerabilidad y desde ahí que han desarrollado estrategias de sobrevivencia emocional que son muy reactivas, que son, ¿no es cierto?, impenetrables.
yo siempre pienso, esto es mío, ¿no? Como que este escudo de esta estrategia de sobrevivencia emocional que las personas tenemos, en terapia puede irse disolviendo gracias a esa conexión, a esa capacidad de sentir con, que es muy genuina, que es muy auténtica, que es muy profunda. Entonces también nosotros como terapeutas podemos tener bloqueos, también nos podemos activar, ¿no? Y es importante que reconozcamos, ¿no es cierto?, en qué momento nos estamos bloqueando. Y el bloqueo no es una señal de que somos incompetentes, ¿no? Y eso es muy bonito porque es muy humanizante el concepto de empatía, sino que es información que nos permite entrar a mirarnos para entender, identificar qué es eso que nos está pasando en ese momento. Esa, esa sería como un poco la actitud del terapeuta. Entonces ahí entramos ya de lleno al concepto de la autoempatía del terapeuta, que también la empatía tiene que ser implacable, ¿no es cierto?, hacia nuestra persona. En este rango, ¿no es cierto?, en esta ventana de empatía, en este rango emocional, eh, que estamos intentando sostener sin desregularnos, podemos efectivamente salirnos de esta ventana y bloquearnos. Y cuando nos salimos, nos vamos a sentir atacados, nos vamos a sentir amenazados, confundidos, sobrepasados. Va a aparecer la crítica, el juicio, probablemente vamos a tratar de ponerle al otro, ¿no es cierto?, una categorización diagnóstica, o usualmente solemos como categorizar o describir al paciente como alguien resistente, ¿no? Pero eso no nos permite mirarnos a nosotros y ver qué nos está pasando cuando la acción de nuestro paciente es reactiva, es más agresiva, es más violenta. Entonces, si nosotros logramos entrar a mirarnos, ¿no es cierto?, a ver, a entender qué nos está pasando en ese momento, es mucho más probable que podamos recuperar la regulación emocional y podamos abrirnos a la experiencia desde esta apertura curiosa, ya no desde la defensividad. Entonces, en TFE nunca, no se trata de no perder la empatía, sino de darse cuenta cuando se pierde, ¿no? Y cuando nos damos cuenta es cuando tenemos esa posibilidad de mirarnos. ¿No? Y podemos decirle al consultante, estoy bloqueada, ¿no es cierto? Algo me pasó con lo que acabas de decir, me siento un poco confundida en este momento. ¿No? También podemos transparentar. O sea, estos dos caminos es, o trabajamos en terapia, obviamente, nuestra historia, porque aquí hay puntos sensibles, ¿no?, que los clientes nos gatillan, por eso nos ponemos defensivos como terapeutas. O también otra salida es poder transparentar lo que nos está pasando en ese momento. ¿Sí? Entonces, lo que siento del bloqueo al puente relacional. Lo que yo siento cuando me siento atacada, cuando me da rabia, ¿no es cierto? No lo vamos a, este bloqueo que tiene el terapeuta no lo vamos a significar como un error, sino como una oportunidad de resonar con nosotros mismos para luego poder resonar con el consultante, porque no podemos ser implacablemente empáticos con el consultante si no lo estamos siendo con nosotros. Entonces, sin ponerle juicio, vamos a intentar, vamos a tratar de no exigirnos ser empáticos, ¿no?, sino que la invitación es más bien a algo en mí se activó, ¿qué necesito ahora? Como hacerme la pregunta. Me noto defensiva, me noto rígida, noto que me estoy sintiendo amenazada. Poder hacerme la pregunta, algo en mí se activó, ¿qué necesito ahora? ¿Ya? Y eso obviamente es una postura mucho más autocompasiva, ¿no es cierto?, donde podemos mirar con apertura lo que nos está pasando. ¿Qué de lo que está pasando acá es mío y qué pertenece a lo que ocurre acá en la relación terapéutica? Porque siempre están al menos esos dos elementos. Entonces, si puedo nombrarlo con transparencia, el bloqueo se puede transformar en un puente, ¿no?
puedo salir, ¿no es cierto?, desde la defensividad para poder poner sobre la mesa en la relación terapéutica esta vulnerabilidad del terapeuta, ¿no? Creo que también, no lo hice, pero creo que también es una forma de modelar, ¿no? Es como podemos abrirnos, podemos decir, me siento confundida, esto que acabas de decir es muy duro, necesito entender un poco más o calmarme para poder estar con ustedes, ¿no es cierto? Podemos hacer ese movimiento. No sé si quieres agregar algo hasta acá, Maite, o alguna pregunta, no sé. Como no los veo, me siento absolutamente sola. Vamos súper bien, Clau, gracias. Pena que Ya, no nos ves, pero se está sí, entendiendo súper bien. ya, súper. Entonces el bloqueo no pasa a ser un obstáculo, ¿ya? Es una vía, es un camino. ¿Y cómo podemos convertir esa experiencia de bloqueo en una posibilidad de comprender más profundamente la emocionalidad del cliente o del consultante o paciente, como queramos llamarlo? Eh, entonces también pasa muchas veces que si como terapeutas sentimos, por ejemplo, rabia, irritación o frustración frente a la reacción del consultante, también eso puede ser una pista para que nosotros podamos ver que tal vez nuestro paciente también vive eso de manera constante en su propio mundo, ¿no? Es como en otro modelo también le llaman la contratransferencia, ¿no? O en su relación de pareja, ¿no? La rabia que me genera a mí es una rabia de él también o de ella. Entonces, el poder resonar con el consultante también ilumina el mapa o lo que le está ocurriendo a nuestro paciente. Entonces, transformar el bloqueo en un puente hace que sea necesario detenernos para poder nombrar lo que nos está pasando, ponerle un nombre a ese dolor, a esa emoción primaria nuestro, para luego resonar con el consultante y entonces ahí podemos fomentar, podemos sostener esta alianza terapéutica, que a veces se ve como, no sé, todo, yo creo que todos hemos experimentado alguna vez esa sensación de no estoy pudiendo empatizar, me estoy sintiendo lejos, me están sintiendo lejos y entonces se pone un poquito en jaque la alianza terapéutica. Entonces, el cambio, ellos dicen en este podcast que el cambio experiencial más poderoso tiene que ver con la posibilidad de ser implacablemente empáticos con nosotros y con nuestros pacientes. Y desde ahí vamos también generando apego más seguro, ¿no? Vamos generando experiencias emocionalmente correctivas. Transparencia y reparación en sesión, ¿no es cierto? Cuando, lo que decía recién, cuando nosotros nos desregulamos como terapeutas, podemos usar esta transparencia honesta al servicio de la relación terapéutica. Nombrar el impacto. Esto se siente muy, bueno, decía hard, pero es muy duro, muy difícil. Necesito un momento para respirar. Podemos decir eso, ¿no? Eso es muy nuevo, porque en otros modelos como que esto no, como que uno está obligado, ¿no? Como a regular internamente o a sobreregularse, que yo creo que es algo bien típico en los terapeutas. Reconocemos esa vulnerabilidad y pedimos un momento para respirar, porque está siendo muy difícil escuchar lo que nos están diciendo, y podemos reparar también, asimismo. eh, bueno, otro ejemplo es, lo que dijiste me movió, necesito un momento para respirar, lo que dijiste me remeció, me impactó, necesito un momento para respirar y para poder volver a estar contigo, o no sé, me imagino algo así. Entonces, esta transparencia no es ponerle al paciente o descargar sobre él lo que me está pasando, ¿no? Sino que es un intento de regularnos y que a la vez puede servir eh, como aprendizaje vicario, como modelaje. Y también lo que hace es ayudar a enlentecer el proceso, ¿no? No podemos dejar pasar. A veces pasa también que
bueno, esto no sale acá, pero yo me he fijado muchas veces que cuando nos dicen algo difícil, es como que queremos ni oírlo pasar y seguir, y no, nos detenemos ahí, vemos lo que nos pasa, lo comentamos, lo decimos, lo nombramos, y entonces nos permitimos a nosotros recuperar nuestra presencia en ese espacio y mostrar que las emociones además no destruyen el vínculo. Yo creo que ese concepto es muy importante. Como yo creo que muchos de nuestros pacientes y a nosotros mismos nos ha pasado que a veces las emociones difíciles han terminado rompiendo vínculos, ¿no es cierto? Porque no está la posibilidad de hablar de conectar desde un lugar más vulnerable. Entonces, el permitirnos a nosotros nombrar nuestra emoción vulnerable, lo que nos está pasando, es como este músculo que se está fortaleciendo de hacer el intento por reconectar con nosotros para reconectar con el paciente. También acá se dice en este podcast que es mucho más importante reparar que cometer errores, ¿no? Muchas veces nos castigamos porque dijimos, pucha, no me salió bien la intervención, no fui lo suficientemente empático. En realidad, lo importante no es que no cometamos errores, sino que podamos recuperar, reconectar, ¿no es cierto? Recuperar nuestra presencia empática en el vínculo. Y aquí hace alusión al video del still face, que yo creo que todos hemos visto. La guaguita, ¿no es cierto? O infante en que la mamá se le pide poner la cara quieta sin ninguna expresión y entonces se angustia frente a la desconexión. Entonces, si se fijan, ahí al final uno de los psicólogos que aparece en ese video dice que aquí se puede observar claramente lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Lo bueno es la conexión, así dicho muy simplemente. Lo malo es que se puede perder esa conexión y lo feo es que no se recupera. Y eso, cuando no se recupera esa conexión, es cuando desplegamos todas estas estrategias de sobrevivencia emocional y donde aparece la desconexión, la reactividad, ¿no es cierto? El ataque, etcétera. Entonces, lo importante no es que no se pierda, lo importante, la conexión, es que la podamos recuperar. Lo importante no es no cometer errores, es poder recuperar esa conexión. O sea, de lo bueno irnos de lo malo volver a lo bueno. También puede pasar que nosotros seamos torpes en algunas intervenciones o seamos especialmente duros porque estábamos reactivos. Entonces la idea es poder volver al momento y volver y disculparse, ¿no? Ahí decía un ejemplo como al otro día le puedo decir, me quedé pensando en que tal vez fui un poco duro o dura cuando dije esto, y uno también se puede disculpar, ¿no? En sesión. Eso también humaniza el vínculo, eso también repara. Y eso es tremendamente apreciado por las parejas, ¿no? Por los consultantes. Eh, entonces, eso es lo que decía anteriormente, la reparación pesa más, vale más, es más importante que la perfección. Eh, Aquí puse este dibujito, que es el árbol que en TFE muchas veces se menciona, ¿no? El apego, la emoción y la conducta y el árbol, ¿no? Las raíces vendrían, o al revés, la conducta vendrían siendo las hojas del... Ay, algo hice, dibujé algo ahí. La conducta vendría siendo las hojas del árbol, el tronco, la emoción, ¿no es cierto? Y el apego, las raíces. La conducta problemática siempre va a indicar que hay dolor y hay desregulación debajo. Nosotros lo que podemos observar habitualmente es la conducta y no tomamos en TFE la conducta como el todo, sino más bien como la pista visible, el camino hacia algo más profundo que es la emoción y las estrategias de protección que se desarrollan a partir del apego, ¿no es cierto? Eh, entonces, cada vez que nos enfrentemos con un consultante, un paciente desregulado, que amenaza, que se muestra violento o agresivo en sesión, lo que estamos observando es solamente las hojas del árbol, pero necesitamos entrar por ahí, por ese camino, para poder entender sus emociones más vulnerables,
no las reactivas solamente, vulnerables, y entender cuáles han sido, ¿no es cierto?, sin juicio, ¿no? Cuáles han sido las estrategias de protección y supervivencia emocional que ha tenido a lo largo de la vida y que finalmente se traduce en este tipo de conducta. Eh, Incluso dicen acá que las conductas más dañinas, más extremas, se pueden comprender como intentos de regulación desesperados o intentos de conexión desesperados en pareja, ¿no? Y eso es tal vez lo difícil para nosotros como terapeutas, ¿no? Como cómo podemos ver una oportunidad para entrar desde esa conducta y no, y si nos activa el bloqueo, bueno, cómo ver qué parte nuestra nos está activando ahí. Entonces, el apego es como tener, eh, acá, comprender el apego da como una visión de rayos X sobre la humanidad del cliente. Encontré muy bonito ese concepto, ¿no? Como mirar a través de, ¿no? Traspasar la conducta reactiva. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay debajo de esa conducta reactiva? Ahí en supervisión, Maite, me acuerdo que en la última supervisión compartí una metáfora que se me ocurrió trabajando con parejas, que capaz que exista, pero fue como esto de que cuando están en el ciclo, en la parte reactiva, ¿no es cierto? Es como que estamos viendo las olitas, el oleaje, la espuma, las algas, ahí todo arriba, como moviéndose de manera muy rápida, muy intensa, muy confusa, y poder ir a la emoción vulnerable y entender las raíces de esto es como bucear, ¿no? Es como ponernos el traje de buzo y bajar, 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 bajar a la profundidad del mar, donde en ese fondo hay silencio, donde todo es lento, nada se mueve rápido. No sé si alguna de ustedes ha tenido la posibilidad de bucear y es, es otro mundo, es un mundo silencioso, tranquilo, lento, que es muy cuidadoso para moverse en las profundidades. Entonces, me gusta esa metáfora, creo que tiene que ver con esto también, del árbol, que es otra metáfora. Eh, y cuando tenemos el mapa de TFE, sabemos que debajo de las olitas hay una profundidad silenciosa, vulnerable, un tesoro también, ¿no? También en las profundidades están los tesoros. Eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Solo para chequear si están ahí. Y Sí, todo Estoy- Clau, acá estamos, vamos Ya, súper bien. ya, súper. Entonces, aquí hay situaciones, ¿no es cierto?, de violencia, de situaciones de control en pareja, muchas veces hay conductas obsesivas, conductas que gatillan, juicios, ¿no? Como que a veces es súper difícil, ¿no? Mirar al cliente desde afuera y no sentirnos tocados por esas conductas. Em, Entonces, lo que se dice en este podcast es que mientras más extraño, mientras más intenso sea el comportamiento de las consultantes, es más fuerte también el dolor que hay debajo, ¿no? Hay como una proporción ahí. O sea, mientras más reactivo se muestra, mientras más las olas del mar se mueven, ¿no? O las hojitas, no sé qué se mueven, es porque ahí abajo hay más dolor, ¿no? Hay una historia vincular muy, muy dolorosa y que no está fácilmente disponible, entonces necesitamos entrar ahí. Y nuestra labor como terapeutas es justamente entrar en este espacio de corregulación donde podemos nombrar, ayudar al consultante a nombrar su experiencia, a traducir esa acción reactiva, ¿no es cierto?, en una emoción primaria y especialmente en un anhelo de apego, ¿no? Sabemos que detrás del miedo hay un anhelo y el anhelo puede ser no quiero perderte, ¿no? En pareja, necesito sentir que te importo, necesito saber que me valoras, tengo miedo a que me abandones, ¿no? El miedo al abandono es tan fuerte, ¿no? Que necesitamos protegernos frente a eso y aparece la reactividad ahí arriba, allá afuera. El miedo al rechazo, ¿no es cierto? Todas las heridas que conocemos de injusticia, de humillación, etcétera.
Entonces necesitamos validar el proceso y no la conducta. Esto es súper importante, ¿ya? Es una de las distinciones más potentes que hacen en este podcast, que validar no es justificar las conductas dañinas. ¿Ya? Habitualmente se confunde en la vida cotidiana, como que si uno quiere ser comprensivo, validar, comprender lo que al otro le pasa, rápidamente aparece el juicio, no, pero no está bien, ¿no? No está bien lo que hizo. Entonces, validar, ¿qué significa desde acá, no? Significa organizar el proceso emocional del consultante, qué es lo que activó, ¿no es cierto?, esa reacción, qué emociones primarias emergen, cuál es la historia vincular que se activa y se enciende, y cómo esa activación lleva a la conducta, ¿no es cierto? Entonces, como el detonante, emociones primarias, historia vincular y cómo eso lo lleva a tener una conducta, una reacción eh, agresiva, por ejemplo. Cuando se sienten acorralados, cuando se sienten sin refugio. Entonces, permite que el cliente, el consultante, se sienta entendido, pero sin sentirse excusado, ¿ya? Eso es súper importante. Eh, es como que hay que distinguir la conducta y lo que hay detrás del impacto que tiene la conducta en el otro, ¿no? La intención no era a lo mejor agredir, era más bien defenderse, pero tuvo un impacto en el otro. Entonces, también eso ayuda a que los consultantes se puedan hacer más cargo de sus propias eh, reacciones o conductas, porque pueden darse cuenta que en ese momento no les gusta la persona que están siendo, ¿no? Cuando hago esto no me gusta como soy, quiero cambiarlo. Entonces también ayuda a que haga un proceso reflexivo, ¿no? Y también puede generar la empatía en la pareja, ¿no? Nunca validamos el daño porque la agresión sí tiene consecuencias y la agresión sí se puede confrontar y sí necesitamos poner límites, ¿ya? Entonces, eh, eso es muy esta distinción es muy importante, ¿no? Como validar al consultante en sus emociones primarias, en su historia vincular, en comprender desde dónde se activó, no es lo mismo que validar el daño, o sea, el impacto que tuvo su conducta sobre un otro. Eh, y dejar que el sufrimiento y la realidad de las consecuencias hablen. Claro. O sea, obviamente es importante que el consultante pueda ver qué impacto tuvo en el otro eso, pero entendemos que no fue la intención del consultante y pudimos hacer todo el proceso de poder mirar lo que le pasaba a través de esta empatía implacable. La empatía y la simpatía, como decía al principio, no son lo mismo. La simpatía, ¿no es cierto?, tranquiliza, pero no transforma, no permite conectar la simpatía. Es como, uy, qué pena por ti, pero hay una distancia emocional en la simpatía. En cambio, en la empatía implacable podemos sentir con el otro, resonar desde nuestra propia historia y de una manera encarnada, desde el cuerpo. ¿Mm? El cuerpo del terapeuta se conmueve y el paciente ya no está solo. A mí me ha tocado vivir esto en sesiones con parejas y ha sido hermoso. O sea, probablemente de las experiencias más bellas, que no es tan habitual en mí en este momento, porque estoy en proceso de formación, obviamente, pero sí ha habido situaciones en que me ha conmovido profundamente la pena cuando hago recreaciones y cómo comunican, cómo pueden comunicar su emoción vulnerable, sus anhelos, sus miedos y cómo ambos se emocionan y con lágrimas, muchas veces termino así, secándome las lágrimas y diciéndole, me conmueve profundamente lo que estoy viendo, ¿no? Como que también poder poner al servicio de lo que está pasando ahí en nuestro propio mundo emocional es tremendamente potente y transformador. O sea, es impactante el
el poder que tiene eso sobre la alianza terapéutica también, ¿no? Y verlos a ellos asombrados, que yo estoy conmovida también, ¿no? Hay algo muy, muy bonito ahí. Me encantaría después, si quisieran, a lo mejor algunas comentar experiencias de ese tipo, porque creo que son momentos que valen oro en terapia y son realmente experiencias emocionales. Ahí donde yo entiendo esto de lo emocionalmente correctivo, o sea, lo entiendo de manera encarnada. Em, eso. Y bueno, parece que va a ser un poquito más corto, me quedan dos láminas. La empatía como camino de cambio. ¿Mm? Las emociones son la llave para cambiar la conducta. La empatía aquí no es un ingrediente relacional, no es como, ah, sí, pongámosle empatía a la... No, no es como agreguémosle algo, ¿no? Es un camino, es una vía, es un mecanismo a través del cual las personas, los clientes, pacientes pueden reorganizar sus experiencias internas, ¿no? Es mucho más que eso. Cuando nuestros consultantes se sienten sentidos, cuando nosotros podemos sentir con ellos y reflejar coherentemente, ¿no es cierto?, lo que nos está pasando, ahí es cuando se abren las posibilidades de generar cambio y de poder transformar. Cuando no son vistos, dice acá, cuando no son vistos como monstruos. ¿Mm? Aumenta la disposición al cambio, ¿no? Verlos como monstruos es lo que rápidamente hacemos y también confieso que lo he hecho en algunas veces, ¿no? Que uno tilda de narcisista, le pone, ¿no es cierto?, como rápidamente categorías diagnósticas a la persona pero yo creo que eso también es un mecanismo de defensa, ¿no? En no poder conectarnos con lo que nos está pasando, ¿no? Y es súper desafiante, súper desafiante. Entonces la empatía implacable es la habilidad de poder poner el vínculo al servicio del cambio. Y lo último que dicen acá es cómo pasamos del cancelar a conectar, ¿no? Hoy día es muy habitual ver que solemos cancelar los vínculos, o sea, cortamos, ¿no? No nos gustó, cortamos, adiós, chao, next. Es muy habitual que hagamos eso con personas, no sé, que conocemos, pero cuando estamos de alguna manera viviendo con alguien, ¿no es cierto?, con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, no podemos a veces cancelar y necesitamos, ¿no es cierto?, acercarnos, comprender y reparar, ¿no? En la mayoría de los vínculos necesitamos hacer eso. Entonces, los exponentes, digamos, de este podcast dicen que el antídoto contra la cancelación es justamente esta empatía implacable. Entonces, en vez de desechar al otro, ¿no es cierto?, nos abrimos a la posibilidad de entrar y de conectar con la humanidad del otro, ¿no? Esto no significa tolerar lo intolerable. De nuevo, yo creo que aquí el tema de los límites es un gran tema también, ¿no? Y sería interesante, no hablan de eso acá en este podcast, pero cómo juegan, ¿no es cierto?, las posturas de límite en sesión, que yo creo que también es un acto muy autocompasivo el poder ponerle límites a otro. Eh, entonces, no es tolerar lo intolerable, sino que es poder comprender antes de decidir qué hacer en las relaciones, ¿no? Comprender, no tomar la decisión desde la amenaza, sino entender y luego tal vez decidir en pareja, por ejemplo, con la familia. Entonces pasamos de esta cultura del cancelar a la cultura del conectar como una práctica ética, sin perder, o sea, ¿cómo podemos sostener la conexión sin perder los límites? Yo creo que ahí hay un tremendo desafío. Sostener la conexión sin perder los límites. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Voy a dejar de compartir el... Ahí, sí. Muchísimas gracias.